Bienvenidos a Medicina Insólita, donde descubrirás prácticas médicas tan extrañas que parecen irreales. Desde cirugías sin anestesia hasta extraños remedios, aquí explorarás lo más sorprendente de la historia de la medicina. Acompáñame mientras exploramos los momentos más extraños, fascinantes y sí, a veces aterradores de la historia médica. Te aseguro que lo que estás a punto de escuchar es más real de lo que crees. Yo soy Elizabeth García, esto es Medicina Insólita, increíble pero real. Comencemos. Viajemos 3.500 años al pasado, a Egipto, donde la infertilidad era vista no como un castigo divino, sino como un desequilibrio en el cuerpo. Los antiguos egipcios fueron pioneros en abordar este problema desde una perspectiva médica. En el famoso papiro de Kaun, uno de los textos médicos más antiguos que se conocen, se describen métodos para diagnosticar la infertilidad femenina. Por ejemplo, los médicos evaluaban la consistencia del flujo vaginal para determinar si una mujer podía concebir o no. Aunque hoy esto nos podría parecer un poco rudimentario, fue un paso significativo hacia un enfoque más clínico de la infertilidad. Eso sí, los tratamientos eran un tanto peculiares. Se usaban brebajes hechos con miel y dátiles o se invocaban a diosas como la diosa Hathor para arreglar el problema. Avancemos al siglo V a.C., a la Grecia de Hipócrates, el padre de la medicina. Hipócrates fue el primero en proponer que la infertilidad tenía causas físicas, obstrucciones en el útero, mala posición cervical o incluso flujos menstruales anormales. Aunque muchas de sus teorías han sido refutadas, Hipócrates estableció un enfoque sistemático que sentó las bases de la ginecología moderna. Eso sí, seguía prevaleciendo la idea de que la infertilidad era principalmente un problema de mujeres. En aquel entonces, ¿quién se habría imaginado que los hombres también podían ser la causa? No fue sino hasta muchos siglos después que se empezó a mirar el rol masculino en este asunto. Avancemos a la Edad Media. Aquí las cosas se pusieron más oscuras, literalmente. La infertilidad dejó de ser un tema médico para convertirse en una cuestión espiritual. Si una pareja no podía tener hijos, era porque Dios los estaba castigando, o peor aún, porque la mujer estaba bajo un hechizo o era una bruja. Sin embargo, hubo luces en medio de tanta superstición. Avicena, un médico persa del siglo XI, fue uno de los primeros en reconocer que la infertilidad podía ser masculina. Su obra influyó en la medicina europea por siglos, aunque no fue suficiente para romper el estigma que recaía sobre las mujeres. El cambio comenzó en los siglos XVII y XVIII, con la invención del microscopio. Anton van Leeuwenhoek, uno de los pioneros en su uso, hizo un descubrimiento revolucionario: los espermatozoides. Por primera vez se observó que la fertilidad masculina dependía de estos pequeños nadadores. En esa época también se identificaron los ovocitos, gracias a Regnier de Graaf. Por primera vez, hombres y mujeres compartían culpa en la infertilidad. Un avance no solo científico, sino también cultural. El siglo XX cambió todo el panorama en lo que respecta al tratamiento de la infertilidad. Por ejemplo, se desarrollaron tratamientos hormonales que ayudaban a las mujeres a ovular, pero el hito más significativo llegó en 1978, con el nacimiento de Louise Brown, el primer bebé probeta. La fecundación in vitro demostró que podíamos intervenir directamente en el proceso reproductivo. Esto cambió la vida de millones de personas, pero también planteó dilemas éticos. ¿Hasta dónde debemos llegar para crear vida? Hoy en día la medicina reproductiva está mucho más avanzada. Tenemos herramientas como las CRISPR que permiten editar genes para evitar enfermedades hereditarias.
También están técnicas como la transferencia mitocondrial, que involucran el ADN de 3 personas para crear un embrión sano. Pero estos avances vienen con grandes interrogantes desde el punto de vista ético y moral. ¿Es ético diseñar bebés? ¿Quiénes pueden tener acceso a estas tecnologías, ya que suelen ser bastante costosas y exclusivas de los países más desarrollados? Preguntas que siguen en la palestra y que por supuesto se deben discutir. No podemos hablar de infertilidad sin mencionar su impacto emocional y social. A lo largo de la historia, la presión por tener hijos ha recaído principalmente en las mujeres. Ser madre era un indicador de éxito y estatus. Hoy, aunque hemos avanzado como sociedad, muchas parejas siguen enfrentando estigmas, especialmente en culturas donde la fertilidad es vista como un deber. La historia de la infertilidad es un espejo de nuestra evolución como sociedad. Lo que comenzó como un misterio divino, hoy es un campo científico que combina biología, ética y tecnología. Pero también nos recuerda que la medicina no solo trata de cuerpos, sino de esperanzas, miedos y sueños. Y así llegamos al final de este viaje por lo más insólito de la historia médica. Gracias por acompañarme y quedarte hasta el final. Si te sorprendió lo que viste hoy, suscríbete y acompáñame en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo más secretos increíbles de la medicina. Chao, chao.